Bueno, se va la segunda y última parte de los pensamientos de Berardi, de Bifo Berardi, una excelente entrevista que le hizo Dolores Curie, salió hace un par de días en Página 12 acerca de su último libro, pero tiene conceptos que esto, por eso lo desdoblé, porque me parecían tan interesantes que era una pena abreviar tanto. Ayer dejé picando esta idea de que hay que investigar más el inconsciente colectivo que estudiar la conciencia de clase, según él ahora. Y también comentábamos esa perspectiva que Berardi, que ya dijimos que es así, el más excéntrico de todos los pensadores de estos que andan mundialmente analizando la época. Él ve dos fuerzas, dos posibilidades hacia adelante, ¿no? De alguna manera, él dice, la perspectiva más probable es un proceso caótico de autodestrucción del género humano, o sea, la extinción de la que estábamos hablando antes de la pandemia, pero también ve una tendencia hacia la formación de comunidades igualitarias y frugales. Igualdad y frugalidad van a ser, él se imagina, dos banderas, es decir, así como caracterizaba ayer, en lo que conversamos ayer, a los neofascismos, muy distintos del fascismo que llegó de la mano del movimiento futurista con Mussolini en el siglo XX. Lo que se imagina es una especie de nuevo comunismo, pero muy, muy diferente al de 1917, sino una cosa más comunitaria, igualitaria y sobre todo frugal. Es decir, que aspire a pocas cosas. Está pensando en otro tipo de agrupación, ¿no? De colectivismo. Que es, ya sabemos, todo lo que sea colectivismo, al neoliberalismo lo va a rechazar bajo la amenaza de que es algo peligroso para la humanidad. Sobre el inconsciente colectivo, ¿por qué cree Berardi que hay que bucear más y que nos estamos equivocando en todo el mundo? Los distintos colectivos progresistas, peronistas, socialistas, lo que sea que no sea, lo antineoliberal, digamos, que va variando de país en país, pero más o menos los que estamos del lado de los pueblos y no del lado de las corporaciones, digamos, no del lado de los trabajadores, sino del lado del capital. Él dice que, y por supuesto toma nota de las décadas anteriores, ¿no? Dice que hubo bajo los distintos regímenes neoliberales una deflación del ritmo cognitivo, psíquico y social de muchas sociedades. Es decir, que bajó la capacidad de entender en qué mundo se está y que bajó también el rendimiento psíquico por los dispositivos que hay a nuestra disposición y que de los que ya hablamos varias veces y que así como parece que hace todo más cercano, en realidad hace todo más lejano, porque básicamente lo que hace es alejar los cuerpos, ¿no? Ahora estamos imposibilitados, por ejemplo, de hacer una marcha física por una pandemia, pero antes de que hubiera pandemia también la gente prefería conocerse por Tinder en lugar de ir a una reunión de un amigo, como se hizo durante tantos años. Todos esos condimentos, según Berardi, fueron sumándose hasta que él dice que ese aspecto se manifestó claramente al comienzo de la pandemia, lo de la deflación del ritmo cognitivo, pero nunca desapareció, fue en aumento. Es decir, a medida que avanza la pandemia, no es que nos recuperemos de esa falta de capacidad de entendimiento de las grandes mayorías globales, sino todo lo contrario, se ha sumado desesperación, se ha sumado impotencia, se ha sumado la necesidad de salir. No hubo momento en este año y medio de relajo, de tranquilidad mental. A pesar del peligro del contagio, mucha gente ha sido, que es en la gente en la que solemos no pensar,
los esenciales. Mucha gente se ha visto obligada a salir a trabajar. Bueno, podemos pensar ahora en los docentes. Muchas veces pensamos solamente en la depresión de los que estamos aislados y confinados, pero no pensamos en la depresión de los que tienen que enfrentarse desde hace 1 año y medio con el peligro y qué se va incubando en esas subjetividades que son arrojadas al peligro y a las que nadie cuida. Ahí también, dice Berardi, se va anidando el gran mal que está azotando y que está por abajo del pensamiento de los neofascismos y de los neonazismos, que es la depresión y la impotencia. Son los 2 sentimientos de base que él ve que son como el colchón sobre el que trabaja la derecha y la ultraderecha. Dice que hay una tristeza agresiva, que hay una rabia depresiva que se manifiesta como histeria de la libertad individualista. Esto mucho no lo tengo que explicar, está lindo dicho, pero los enfrentamos con la histeria de la libertad individualista cotidianamente, ¿no? Después hay una parte en la que me parece muy interesante porque la periodista lo confronta con otro filósofo, con Jacques Rancière, que dice que relativiza mucho el efecto de las noticias falsas o de las fake news, porque dice que Rancière, esto es una frase de Rancière, no creo que la gente que adhiere a las teorías conspirativas haya sido engañada. Adhieren porque están de acuerdo. Su problema no es si es cierto o no, es si les gusta o no. Esto es exactamente lo que dijo Chomsky, dicho de otra manera. La gente ya no cree en hechos. La gente cree en lo que le conviene creer. Ahí estamos en un problema. Y sobre la posibilidad de ver cómo le encontramos alguna salida a este problema, justamente por todo esto que estoy diciendo, lo que afirma Berardi es que el gran problema que tenemos es que no hay pensamiento crítico, porque hay mucha gente hechizada, mucha gente deprimida, mucha gente enrollada en su propia impotencia y en su propia incapacidad narcisista. Ve todo este fenómeno como un declive neoliberal, porque básicamente lo que está pasando es que el neoliberalismo ya no le puede ofrecer a ninguna generación lo que le ofreció siempre, que fue satisfacción narcisista, que fue meritocracia. En este momento pandémico, esa promesa desaparece, porque por más que te esfuerces, por más que hagas lo que siempre el neoliberalismo te recomendó para tener éxito, aunque supiéramos desde el principio que ese no era el camino, también está bloqueado para la derecha. Entonces la derecha ya no ofrece meritocracia, ofrece neofascismo. Ofrece soluciones que tengan que ver con eliminar al adversario para lograr esa libertad que en realidad solo los va a conducir a la enfermedad. Pero bueno, estamos hablando de mentes, como ha dicho, de capacidades cognitivas deflacionadas. Y finalmente, con el tema de la comunicación, que con esto me parece interesante terminar, como es un filósofo que ha vivido toda su vida, lo contábamos ayer, muy metido en el mundo de la comunicación alternativa, es decir, me parece interesante sus ideas, porque siempre circuló y siempre intentó en todas las épocas ofrecer una comunicación que no pasara por grandes medios ni por la comunicación ortodoxa. ¿Qué pasa cuando no hay capacidad de pensamiento crítico? Cuando existía, uno escribía, a uno lo leían y tal vez alguno se convenciera. Cuando no hay capacidad crítica, falta incluso hasta gente que escriba para que la lean. Digamos, todo ese mundo está como atrofiado, el mundo en el que nosotros crecimos se atrofió. Entonces, él lo que dice es que la derecha tiene éxito porque encontró dónde surfear. Surfea justamente sobre la impotencia y la depresión y ofrece alguna salida, que es esa rebeldía absurda contra la ciencia y contra la razón de la que hablábamos ayer, pero bueno, esa es la salida que ofrece. Volvámonos todos locos, digamos, quememos los barbijos, esto no existe, lo que tenemos delante no existe, tu abuelo no se murió, es decir, niegan lo que es absolutamente real. Ahora,
¿qué hace la izquierda? Y bueno, Berardi habla de izquierda porque es europeo, ¿no? Pero vale, creo, para cualquier opción neoliberal, antineoliberal. Él propone que la única posibilidad es inventar otra comunicación a la que, por supuesto, no le va a faltar palabra porque es necesario el pensamiento y es necesario el punto de vista y el concepto, pero mientras, un poco me hace acordar a España cuando Alemán decía: a la gente le gusta que le propongan modos de vivir, como hacía Díaz Ayuso, vengan a los bares, toman cerveza, sean felices, y la izquierda va con conceptos dolorosos, que seamos insolidarios, que la gente sufre, qué sé yo, y esta sociedad no quiere escuchar hablar de esas cosas. Entonces, él lo que dice es que hace falta poner en marcha dispositivos que incluyan una comunicación mucho más estética de la que propone la izquierda global en este momento. Que los conceptos, es decir, trabajar con los conceptos, pero que los conceptos no estén plagados de palabras en notas de 4 páginas que muy poca gente va a leer, sino empezar a trabajar con diseñadores gráficos, con gente que viene de las disciplinas de la estética, para articular conceptos con iconos y con imágenes. Que le parece que esto es una buena manera, o que sería una manera indicada de empezar a pensar una comunicación alternativa.